Porque la oración se siente como si no estuviera funcionando. Hay una frustración silenciosa que comparten millones de creyentes sinceros, una que rara vez se dice en voz alta. Suena así: oro, pero nada parece pasar. Las palabras salen de tu boca, el momento termina y la vida sigue exactamente como estaba antes. Ningún cambio, ninguna respuesta, ninguna sensación de que algo realmente se conectó. Con el tiempo, ese silencio comienza a moldear cómo ves la oración en sí. Te enseñaron que la oración es comunicación, hablar con Dios, pedir, esperar, confiar en que si tu petición está alineada con su voluntad, algo podría cambiar. Y cuando no cambia, te dan explicaciones que suenan espirituales pero se sienten vacías. Tal vez Dios dijo que no. Tal vez el tiempo no es el correcto. Tal vez tu fe no era lo suficientemente fuerte. Tal vez la respuesta llegará después, de una forma que todavía no puedes ver. Pero ninguna de esas explicaciones aborda el tema más profundo. ¿Por qué? ¿Y si el problema no es que Dios no esté respondiendo? ¿Y si el problema es que la oración ha sido malentendida? Si alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en un espacio vacío, como si hablaras sin conexión, sin retroalimentación, sin movimiento, no estás solo. Esa experiencia no es señal de fracaso espiritual. Es señal de que ha faltado algo esencial en la forma en que se ha enseñado la oración. El cristianismo moderno a menudo trata la oración como un misterio, algo que haces fielmente sin entender del todo cómo o por qué funciona. Te animan a seguir orando, seguir creyendo, seguir esperando. Pero muy rara vez te muestran lo que Jesús realmente hacía cuando oraba. Y eso importa. Porque cuando examinas los momentos en los evangelios donde el poder se movió, donde ocurrió sanidad, donde la realidad cambió, donde lo imposible se volvió visible, empiezas a notar algo inquietante. Jesús no oraba como la mayoría de la gente ora hoy. Él no suplicaba, él no negociaba, él no esperaba. Y el ejemplo más claro de esto aparece justo antes de uno de sus milagros más famosos. De pie afuera de la tumba de Lázaro, con la muerte ya instalada y la multitud ya resignada a la pérdida, Jesús hace algo extraordinario. Según el Evangelio de Juan, levanta los ojos y dice: Padre, gracias porque me has oído. No me oirás, no quizá me oigas, me has oído. Habla en pasado, antes de que Lázaro salga, antes de que algo cambie por fuera. Y eso plantea una pregunta que la mayoría nunca se detiene a hacer. ¿Qué tipo de oración le da gracias a Dios por una respuesta antes de que el evento ocurra? Eso no era una petición, eso no era esperanza, eso era certeza. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Porque el mismo patrón aparece una y otra vez. Antes de cada milagro, antes de cada cambio visible en la realidad, Jesús hace algo de lo que el cristianismo moderno rara vez habla, y todavía más rara vez enseña. Él se retira. Él va hacia adentro. Él entra en un lugar de alineación antes de que el poder fluya. Esto no es especulación. Es un patrón tejido a lo largo de los evangelios. Y entender ese patrón lo cambia todo. No solo sobre la oración, sino sobre cómo te relacionas con Dios, con el silencio y con la fuente de poder a la que el mismo Jesús accedía. Lo que sigue no es una nueva teología. No es una invención moderna. Es la recuperación de algo que siempre estuvo ahí, dicho claramente por Jesús, preservado en la Escritura y olvidado en silencio con el tiempo. Y si estás dispuesto a bajar el ritmo, a escuchar con cuidado y a reconsiderar qué es realmente la oración, quizá descubras que el silencio que has estado experimentando no es ausencia en absoluto. Es una puerta sin abrir. Jesús y el momento de Lázaro, un tipo distinto de oración. La escena en la tumba de Lázaro a menudo se recuerda por su drama, pero la verdadera revelación ocurre antes del milagro mismo, antes de que rueden la piedra, antes de que se pronuncie la orden, antes de que el muerto se mueva. Algo mucho más sutil, y mucho más importante, ya ha ocurrido. Jesús está allí, rodeado de dolor, duda y una acusación silenciosa. Algunos lloran, otros cuestionan. Unos cuantos se preguntan por qué llegó tan tarde. Todo en el ambiente dice que la pérdida ya ganó. El tiempo pasó. La muerte se asentó. La esperanza, al menos la esperanza humana, expiró. Y en ese momento, Jesús no se apresura. Él no levanta la voz. Él no suplica al cielo. Él no intenta convencer a Dios de actuar. En cambio, se detiene. Levanta los ojos. Y entonces dice algo que revela una comprensión completamente distinta de la oración. Padre, gracias porque me has oído. Esa sola frase expone una profundidad de relación y alineación que la mayoría nunca nota. Jesús no le está dando gracias a Dios por lo que está a punto de suceder. Le está dando gracias a Dios por algo que ya sucedió, algo invisible, algo interno,
algo resuelto antes de que el mundo físico responda. La oración no es una petición, es un reconocimiento, lo que significa que la verdadera oración no ocurrió en la tumba. La conversación que necesitaba tener lugar entre Jesús y el Padre ya había ocurrido, en otro lugar, en otro momento, lejos de la multitud, lejos de la urgencia, lejos del ruido. El momento público no es donde se hizo el trabajo, es donde el resultado se vuelve visible. Aquí es donde las suposiciones modernas sobre la oración comienzan a derrumbarse. La mayoría de la gente ora desde el problema. Jesús oró desde la alineación. Para cuando llega a la tumba de Lázaro, no queda incertidumbre en él. No hay vacilación. No hay debate interno. No se pregunta si el Padre está dispuesto o es capaz. Actúa desde un lugar de acuerdo interior que ya ha sido establecido. Ese acuerdo es la clave. Cuando Jesús le da gracias al Padre por haberlo oído, está revelando que la oración, en su forma más verdadera, no se trata de cambiarle la mente a Dios. Se trata de entrar en un estado en el que la voluntad de Dios y tu conciencia ya no están separadas. Esto explica por qué Jesús puede hablar con autoridad momentos después. Lázaro, sal fuera. No hay esfuerzo en su voz. No hay acumulación. No hay trabajo emocional. La orden es simple porque la alineación es completa. El milagro no es impulsado por volumen o emoción. Fluye naturalmente desde la certeza. Este patrón se repite a lo largo de los evangelios. Una y otra vez, Jesús se retira antes de momentos decisivos. Se aleja de las multitudes. Se mueve hacia la soledad. Elige el silencio por encima de la urgencia. Estos retiros no son escapes. Son preparación. Antes de escoger a los 12, ora a solas. Antes de enfrentar oposición, se retira. Antes de grandes puntos de giro, va hacia adentro. Nada de esto es accidental. Jesús no está modelando la oración como un desempeño público o un ruego de último minuto. Está mostrando que la oración es un estado al que entras, no solo palabras que dices. Y una vez entras en ese estado, la acción se vuelve clara, segura y sin esfuerzo. Por eso el momento de Lázaro se siente tan distinto a como la mayoría ora. La mayoría de las oraciones llevan incertidumbre dentro. Están llenas de esperanza, miedo, duda, deseo y esfuerzo, todo a la vez. Piden mientras se preguntan. Hablan mientras negocian. Terminan con frases como si es tu voluntad porque todavía no se ha alcanzado la alineación. Jesús no usa ese lenguaje aquí porque Él no está adivinando. No está esperando que el Padre esté de acuerdo. Él ya lo sabe. Y ese conocimiento no vino del razonamiento o la lógica. Vino de comunión, algo más profundo que pedir, más profundo que hablar, más profundo que pensar. Vino de un lugar donde la separación se disuelve. Ese lugar es al que Jesús estaba invitando constantemente a la gente cuando hablaba de la oración. Y, sin embargo, con el tiempo, la invitación se redujo a técnica, repetición y ritual. El momento de Lázaro se levanta como un reproche silencioso a ideas superficiales sobre la oración. Nos muestra que el poder no emerge de la urgencia, emerge de la unión, y la unión no se logra en el ruido. Se entra en la quietud, el patrón oculto antes de cada milagro. Una vez empiezas a notarlo, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Los milagros de Jesús no son interrupciones aleatorias de la vida normal. Son el resultado visible de algo que ya ocurrió bajo la superficie. La sanidad, la autoridad, la certeza. Todo emerge de un proceso que sucede antes del momento en que cualquier otro está mirando. Jesús no tropieza con el poder. Él no improvisa acción divina. Él no reacciona emocionalmente ante la crisis. Él se prepara por dentro. Una y otra vez, los evangelios mencionan discretamente algo que la mayoría pasa por alto. Jesús se retiró, se fue, eligió la soledad, se separó del ruido, de la expectativa, de la presión e incluso de personas que lo amaban. Estos momentos rara vez se explican, pero siempre preceden algo significativo. Antes de alimentar a las multitudes, se retira. Antes de confrontar a los líderes religiosos, se retira. Antes de enfrentar la traición, se retira. No son solo momentos de descanso, son momentos de recalibración. Lo que Jesús está haciendo en esos lugares ocultos no es preguntarle a Dios qué hacer después. No está buscando información. No está intentando persuadir al cielo. Se está alineando tan completamente con el Padre, que cuando llega el momento, la acción fluye sin resistencia. Esta es la diferencia entre preparación y desempeño. La mayoría intenta orar en el momento de presión. Jesús ora antes de que la presión llegue. Para cuando la situación externa exige acción, el trabajo interno ya está completo. No hay carrera por claridad porque la claridad ya fue asegurada. Esto explica por qué Jesús puede moverse con tanta calma a través de momentos que abrumarían a cualquiera. Duerme en medio de tormentas.
Permanece en silencio bajo acusación. Responde a trampas sin ansiedad. Estos no son rasgos de personalidad. Son fruto de alineación. La alineación crea estabilidad. Y la estabilidad es lo que permite que el poder se mueva sin distorsión. El patrón oculto antes de cada milagro no es esfuerzo, es quietud. No pasividad, sino presencia. Jesús entra en un estado donde su voluntad ya no compite con la voluntad del Padre. No hay una negociación interna ocurriendo. No hay conflicto entre deseo y obediencia. Por eso Jesús puede decir cosas como, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Esa declaración no es lenguaje poético, es una descripción de realidad vivida. Jesús está tan atento, tan alineado, que la acción se vuelve respuesta en lugar de iniciativa. La oración moderna a menudo invierte este patrón. Actuamos primero, luego oramos. Reaccionamos, luego le pedimos a Dios que arregle las consecuencias. Hablamos, decidimos, nos movemos, y solo después buscamos confirmación. Jesús hace lo contrario. Se alinea primero, luego actúa. Por eso sus palabras tienen peso. No están intentando crear realidad. Están expresando una realidad ya acordada. Cuando Jesús habla, no está intentando hacer que algo pase. Está permitiendo que lo que ya está resuelto se manifieste. Por eso los milagros en los evangelios nunca se sienten frenéticos. No hay sensación de tensión espiritual. No hay acumulación. No hay escalada emocional. El poder se mueve en silencio, con decisión, casi sin esfuerzo. Esa falta de esfuerzo confunde a la gente. Hace que algunos crean que Jesús simplemente poseía un poder que otros no tienen. Pero Jesús rechaza esa idea repetidamente. Les dice a sus seguidores que harán las obras que Él hace. Los invita a la misma relación, la misma alineación, el mismo acceso. Lo que Él no hace es darles una fórmula. En cambio, sigue dirigiéndolos hacia adentro. Habla del corazón, de la vida interior, de lo secreto, la soledad y el silencio. Advierte contra las muestras públicas de oración que se enfocan en ser vistos más que en estar alineados. ¿Por qué? Porque el lugar oculto es donde se forma la alineación. El milagro no comienza cuando la situación cambia. Comienza cuando la separación termina. Cuando el miedo, el deseo y la voluntad dejan de tirar en direcciones distintas. Cuando la oración deja de ser pedir resultados y se convierte en habitar acuerdo. Este patrón es incómodo para la espiritualidad moderna porque no se puede apresurar. No recompensa el ruido. No se puede medir por volumen, repetición o urgencia. Requiere paciencia, rendición y confianza. Y, sobre todo, requiere quietud. Jesús no enseña la quietud como técnica. La vive como estado. Y desde ese estado, el poder fluye naturalmente. Sin espectáculo, sin tensión, sin confusión. Una vez ves este patrón, la oración ya no puede reducirse solo a palabras. Se vuelve una manera de ser. Una postura, un lugar al que vuelves una y otra vez hasta que la acción ya no se siente separada de la comunión. Y esto prepara el terreno para una de las enseñanzas más malentendidas de Jesús, una que explica directamente cómo se entra en esta alineación. Entra en tu aposento, lo que Jesús realmente quiso decir. Cuando Jesús habla de la oración, hace algo inesperado. No da instrucciones sobre la redacción, la postura, el volumen o la duración. No describe un ritual que seguir ni una fórmula que repetir. En cambio, da una dirección, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa frase se ha citado innumerables veces, pero rara vez se explora. La mayoría la interpreta como un consejo sobre privacidad, oración a solas, no presumir, no convertir la oración en un espectáculo. Aunque ese significado ciertamente está presente, no es todo el peso de lo que Jesús está diciendo. Si la privacidad fuera el punto principal, la enseñanza terminaría ahí. Pero Jesús agrega algo crucial. Y tu Padre que ve en lo secreto. El énfasis no está solo en el aislamiento. Está en lo secreto. En algo que sucede debajo de la superficie, fuera de la vista, antes de que algo se exprese hacia afuera. La frase aposento no describe únicamente un espacio físico. En el lenguaje original, apunta a un lugar interior, una cámara oculta, un lugar apartado de influencia externa. Jesús está dirigiendo la atención hacia adentro, no hacia afuera. Está enseñando que la forma más profunda de oración no comienza hablando, sino entrando. ¿Entrando a dónde? No a un edificio, no a una postura, no a un ritual. Está señalando un espacio interior donde la distracción, el desempeño y la urgencia ya no dominan la conciencia. Esto explica por qué Jesús advierte consistentemente contra la oración que multiplica palabras.
Dice que muchos creen que serán oídos por hablar mucho, pero con suavidad desmonta esa suposición. La oración, en su enseñanza, no se trata de convencer a Dios por repetición. Se trata de volverse presente a Dios por alineación. Las palabras vienen después, si es que son necesarias. El aposento es el lugar donde el ruido constante del mundo exterior pierde su autoridad. Es donde la identidad deja de ser moldeada por expectativa, miedo o urgencia. Es donde la mente deja de correr hacia adelante y el corazón deja de negociar resultados. Por eso Jesús conecta la oración con la quietud sin usar jamás la palabra. La quietud está implicada en el acto de retirarse hacia adentro. No puedes entrar al aposento mientras sigues mentalmente disperso. No puedes cerrar la puerta mientras sigues ensayando argumentos, planes o ansiedades. Algo tiene que aquietarse. Algo tiene que soltar el control. Ese soltar es la puerta. La oración moderna a menudo se salta a este paso. La gente habla de inmediato, trayendo su ruido consigo. Llevan su miedo, su urgencia, sus suposiciones directamente a la oración y se preguntan por qué la paz no sigue. Pero Jesús enseña que la oración empieza antes de hablar, en el acto de entrar al aposento. Esto no es un escape de la realidad, es un regreso a la alineación. Dentro de este espacio interior, ocurre algo sutil pero profundo. Dejas de relacionarte con Dios como una autoridad distante y comienzas a relacionarte desde la cercanía. La sensación de separación se suaviza. La necesidad de explicarte se desvanece. La compulsión de persuadir se disuelve. Por eso Jesús dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esa declaración no está hecha para desanimar la oración, está hecha para replantearla. Si Dios ya sabe, entonces la oración no puede tratarse de transferir información. Tiene que tratarse de comunión, de que la conciencia alcance la realidad. El aposento es donde la conciencia alcanza. Es donde tu voluntad deja de competir con la voluntad de Dios. Donde la resistencia afloja. Donde la necesidad de controlar resultados cede lentamente a la confianza. Esto no es resignación pasiva. Es alineación activa. Y la alineación cambia cómo hablas. Cuando finalmente surgen palabras desde este lugar, no son ansiosas, no son excesivas, no están cargadas de incertidumbre. Son simples, firmes y seguras, porque ya no están intentando construir un puente sobre un abismo. No hay abismo que cruzar. Jesús no enseña la oración como un modo de llegar a Dios. Enseña la oración como un modo de reconocer que Dios ya está presente. El aposento es donde ese reconocimiento se vuelve real, no conceptualmente, sino de manera experiencial. Y una vez entiendes esto, muchas otras enseñanzas de Jesús comienzan a tener sentido. Su énfasis en lo secreto, su comodidad con el silencio, su negativa a hacer de la espiritualidad un espectáculo para una audiencia. Todo fluye de esta orientación interior. El reino, dice, está dentro de vosotros. El Padre no se ve, pero está cerca. La oración es escondida, pero poderosa. Nada de esto encaja en un modelo construido sobre ruido y urgencia. El aposento no es dramático, no se siente impresionante, pero es donde la oración deja de ser esfuerzo y se vuelve un estado de ser. Y desde ese estado, la claridad emerge naturalmente. Esto no es algo que fuerzas, es algo a lo que entras. ¿Cómo se perdió el método en el cristianismo moderno? Si lo que Jesús enseñó sobre la oración es tan claro, tan consistente, tan central, entonces surge una pregunta difícil. ¿Cómo se perdió? Como una práctica arraigada en quietud, secreto y alineación se convirtió en algo dominado por ruido, urgencia y desempeño. La respuesta no se encuentra en un solo momento o decisión. Se desplegó gradualmente, a medida que el cristianismo pasó de ser una comunidad pequeña y perseguida a una religión pública e institucionalizada. Lo que antes florecía en aposentos y corazones silenciosos se adaptó lentamente a plataformas, horarios y sistemas. Y algo esencial fue desplazado en el camino. A medida que la fe se volvió pública, la oración se volvió audible. A medida que las reuniones crecieron, el silencio se volvió incómodo. A medida que la religión se organizó, las prácticas interiores quedaron opacadas por expresiones exteriores. Nada de esto ocurrió con malas intenciones. En muchos casos, fue impulsado por un deseo sincero de enseñar, incluir y unificar a la gente. Pero en el proceso, la oración cambió sutilmente de ser a hacer, de alineación a actividad, de presencia a desempeño. Se multiplicaron las palabras, aparecieron técnicas, se desarrollaron fórmulas. A la gente se le enseñó qué decir mucho más a menudo que cómo entrar al aposento del que Jesús habló. Con el tiempo, la oración se volvió algo que produces en lugar de algo que habitas. Ese cambio tuvo consecuencias.
Cuando la oración se trata principalmente como habla, el silencio se siente extraño. Cuando la oración se mide por participación, la quietud parece improductiva. Cuando la vida espiritual se evalúa por compromiso visible, la alineación interior se vuelve invisible, y por lo tanto, infravalorada. Y sin embargo, Jesús advirtió consistentemente contra este mismo desvío. Advirtió contra orar para ser vistos. Desafió la repetición vacía. Se retiró de las multitudes cuando intentaron elevarlo públicamente. Estas no eran elecciones al azar. Eran límites protectores alrededor del corazón mismo de la oración. El cristianismo moderno a menudo enfatiza la oración como petición, llevar solicitudes, necesidades y deseos delante de Dios. Aunque no hay nada inherentemente malo en pedir, el problema aparece cuando pedir reemplaza la alineación, cuando la oración se vuelve una lista en lugar de un estado. En ese modelo, el silencio se siente como fracaso, esperar se siente como inactividad, la quietud parece innecesaria. Y, sin embargo, el silencio es donde se forma la alineación. Otro factor en la pérdida del método es la velocidad. La vida moderna recompensa lo inmediato. Esperamos resultados rápido. Valoramos la eficiencia. Medimos el progreso por resultados visibles. Pero el tipo de oración que Jesús practicaba no encaja en esas métricas. No se puede apresurar. No anuncia su progreso. Y a menudo produce su obra más profunda antes de que algo cambie por fuera. Eso la hace difícil de enseñar. Es mucho más fácil instruir a la gente en palabras que en conciencia. Más fácil modelar volumen que presencia. Más fácil guiar conducta que cultivar quietud interior. Y así, con el tiempo, el aposento se volvió metafórico en lugar de experienciar. La gente aprendió sobre la oración sin aprender a entrar en ella. Esto no significa que la oración moderna sea inútil. Muchas personas experimentan consuelo real, guía y conexión por medio de la oración hablada. Pero con frecuencia se ha dejado sin explorar algo más profundo. Una capa de la oración que Jesús asumía que sus oyentes reconocerían, porque ya era parte de su lenguaje espiritual. Cuando Jesús habló de entrar al aposento, no estaba introduciendo una idea extraña. Estaba señalando algo ya conocido en la tradición espiritual judía: la práctica de atención interior, devoción silenciosa y conciencia deliberada de la cercanía de Dios. Ese lenguaje se fue desvaneciendo a medida que el cristianismo se alejaba de sus raíces y se acercaba a estructuras que priorizaban la conformidad exterior sobre la formación interior. El resultado es una generación de creyentes que ora fielmente pero se siente desconectada, que habla mucho pero escucha poco, que pide con sinceridad pero lucha por descansar en certeza. No porque Dios esté lejos, sino porque el método de entrar en alineación se ha oscurecido. Recuperarlo no requiere abandonar la oración hablada, requiere restaurar el orden. Alineación primero, palabras después, presencia antes de petición. Esto no es una crítica para avergonzar, es una invitación a recordar. Jesús no complicó la oración, nosotros sí. Y cuando esa simplicidad se restaura, la oración deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como regreso. La oración como alineación, no como persuasión. En algún punto, la oración se volvió, sutilmente, una negociación. La gente aprendió a acercarse a Dios como si necesitara ser convencido de actuar, de preocuparse, de intervenir, de cambiar circunstancias que ya eran dolorosamente obvias. La oración tomó el tono de persuasión. Si digo esto de la manera correcta, si lo pido el tiempo suficiente, si demuestro lo serio que estoy, quizá Dios responda. Pero cuando estudias cómo ora Jesús, ese tono está completamente ausente. Jesús nunca suena como si estuviera intentando persuadir al Padre de nada. No argumenta su caso, no enumera razones, no intensifica la emoción para aumentar la efectividad. Sus oraciones tienen una cualidad distinta, una de acuerdo más que de súplica. Esta diferencia no es sutil, es fundamental. La persuasión asume distancia, la alineación asume unidad. Cuando la oración se trata como persuasión, se imagina a Dios al otro lado de una división, escuchando, evaluando, decidiendo si responderá o no. En ese marco, la oración se vuelve forzosa por naturaleza. Estás intentando cruzar una brecha, esperando que tus palabras viajen lo suficiente como para ser oídas. Pero Jesús no ora cruzando una brecha. Ora desde relación, desde intención compartida, desde un lugar donde la separación ya se disolvió. Por eso sus oraciones se sienten calmadas, resueltas y seguras, aun cuando las circunstancias son severas. Eso es lo que se ve como alineación. La alineación no significa que siempre sabes los resultados de antemano. No significa que controlas lo que pasa.
Significa que tu conciencia ya no está peleando contra la voluntad de Dios. La resistencia se suaviza. El miedo se aquieta. El deseo se reordena. En ese estado, la oración deja de ser lograr que Dios haga algo y se convierte en permitir que lo que ya es verdad salga a la superficie. Eso replantea casi todo. Cuando oras por guía, la alineación no significa que las respuestas lleguen al instante. Significa que la confusión afloja su agarre. Cuando oras por paz, la alineación no significa que las circunstancias desaparezcan. Significa que el tumulto ya no te define. Cuando oras por cambio, la alineación no significa forzar resultados. Significa volverte receptivo a lo que está siendo formado. Jesús modela esto repetidamente. No persuade al Padre para perdonar. No persuade al Padre para sanar. No persuade al Padre para actuar con compasión. Esas cosas ya son verdad. La oración, en la práctica de Jesús, no se trata de informarle a Dios tus necesidades o convencerlo de su urgencia. Se trata de volverte interiormente disponible a lo que Dios ya está haciendo. Por eso la alineación a menudo se siente como rendición. Dejas de intentar manejar los resultados. Dejas de ensayar argumentos. Dejas de prepararte contra la decepción. Y en ese soltar, algo se abre. La alineación no es pasiva. Requiere atención. Requiere honestidad. Requiere soltar los relatos internos que te mantienen separado. Miedo, control, derecho, desesperanza. Esos relatos no se quitan por fuerza. Se aflojan por presencia. Por eso la alineación no se puede apresurar. No puedes acelerar la rendición. No puedes forzar la quietud. No puedes ordenar que la confianza aparezca. La alineación se despliega a medida que permaneces presente el tiempo suficiente para que la resistencia salga a la superficie y se suavice. Esto es profundamente incómodo para la espiritualidad moderna, que a menudo valora la certeza por encima de la conciencia y las respuestas por encima de la presencia. Pero Jesús no apresura a la gente a través de este proceso. Los invita con paciencia. Permaneced, dice. Quedad. Estad. No son instrucciones de productividad. Son invitaciones a alineación. Y cuando la alineación se forma, la oración cambia de manera natural. Empiezas a hablar menos. Empiezas a escuchar más. Empiezas a percibir cuando las palabras no son necesarias. Tus oraciones se vuelven más simples, no porque la fe se haya debilitado, sino porque la confianza se profundizó. Ya no sientes la necesidad de explicarte ante Dios ni de defender tus peticiones. Descansas en la conciencia de que ya eres conocido. Por eso las oraciones más poderosas de Jesús suelen ser las más cortas. Ábrete. Vete. Sal fuera. No hay acumulación porque la alineación ya hizo el trabajo. La oración como persuasión intenta mover a Dios. La oración como alineación permite que el movimiento de Dios se mueva a través de ti. Y ese cambio, tan sutil como parezca, es donde la oración deja de sentirse agotadora y empieza a sentirse verdadera. Unión, orar desde Dios, no hacia Dios. En el centro de todo lo que Jesús enseña sobre la oración hay un cambio tan sutil que a menudo se pasa por alto por completo. Es la diferencia entre orar hacia Dios y orar desde Dios. Una asume distancia, la otra asume unión. Jesús habla y actúa consistentemente desde este lugar de unión. Cuando dice, yo y el Padre uno somos, no está haciendo una declaración filosófica. Está describiendo una realidad experiencial. Su conciencia no está dividida. No hay separación interior entre su voluntad y la voluntad del Padre. Por eso, la oración no es un intento de tender un puente sobre un vacío. Es una expresión de vida compartida. Por eso Jesús no consulta con Dios antes de actuar. No se detiene a pedir permiso. Se mueve desde una sintonía tan profunda que la acción se vuelve respuesta en lugar de iniciativa. Lo que el Padre está haciendo, Él ya está participando en ello. La unión cambia la dirección de la oración. En vez de estirarse hacia afuera, la oración gira hacia adentro. En vez de esforzarse hacia arriba, la conciencia se asienta hacia abajo. En vez de hablar hacia el cielo, escuchas desde dentro. Esto no disminuye la trascendencia de Dios. Profundiza tu participación en su cercanía. Jesús habla de esto repetidamente, aunque rara vez en términos abstractos. Habla de permanecer. Habla de quedar. Habla de la vid y los pámpanos. Todas esas imágenes describen vida compartida, no contacto ocasional. Un pámpano no persuade a la vid para que le envíe sustento. Recibe porque ya está conectado. Así se ve la oración desde la unión. No estás informándole a Dios tus necesidades. Te estás volviendo consciente de una provisión ya presente. No estás persuadiendo a Dios para actuar. Te estás alineando con una acción que ya está en marcha. Esto no significa que pierdas tu individualidad. Significa que tu identidad ya no está aislada.
No estás orando como alguien fuera de la vida de Dios, esperando ser oído. Estás orando como alguien que ya vive dentro de esa vida. Por eso la oración desde la unión suele quitarle la ansiedad a la oración, porque ya no hay temor de rechazo. No hay sentido de convencer, no hay necesidad de actuar, no hay presión de hacerlo perfecto. No estás intentando acceder a Dios. Estás respondiendo a presencia. Esto también explica por qué la oración desde la unión a menudo se siente silenciosa. Hay menos urgencia porque hay menos separación. Menos esfuerzo porque hay menos miedo. Menos repetición porque hay más confianza. Las palabras surgen solo cuando son necesarias, y se apagan cuando el silencio comunica más. Muchas personas resisten esta idea porque les resulta extraña. Desafía hábitos profundamente arraigados de oración formados por esfuerzo y expectativa. Incluso puede sentirse amenazante al principio, como si algo esencial estuviera siendo quitado. Pero lo que se está quitando no es devoción, es distancia. La unión no elimina la reverencia, la profundiza. Dejas de relacionarte con Dios como un objeto de atención y comienzas a relacionarte desde vida compartida. La reverencia cambia del miedo a la distancia al asombro por la cercanía. Por eso Jesús habla del Padre con tanta naturalidad. No hay tensión en su lenguaje. No hay formalidad. No hay una jerarquía dominando la relación. La intimidad no es casual, es establecida. Y Jesús invita a otros a la misma realidad. No reserva la unión para sí mismo. Ora para que sus seguidores conozcan la misma unidad que Él conoce. No metafóricamente, no simbólicamente, sino de manera experiencial. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La oración desde la unión no se trata de alcanzar a Dios. Se trata de reconocer donde ya estás. Y una vez ese reconocimiento se asienta, la oración deja de ser pedir cambio y se convierte más en permitir transformación, primero dentro de ti y luego a través de ti. Como Jesús entraba en este estado una y otra vez. Si la unión es el fundamento de la vida de oración de Jesús, entonces una pregunta surge de forma natural. ¿Cómo volvía a ese estado una y otra vez? La unión no era algo a lo que Jesús accedió una vez y luego cargó sin esfuerzo para siempre. Los evangelios lo muestran volviendo a ella de manera deliberada, repetida e intencional. Jesús no caía en la alineación por accidente, la cultivaba. El detalle más consistente en la vida de oración de Jesús no es lo que decía, sino cuándo y dónde se retiraba. Elegía momentos cuando nadie lo veía, tiempos en los que no había nada que ganar social, espiritual o emocionalmente. Se alejaba de la afirmación y de la demanda. A menudo, estos retiros ocurrían antes de que la presión aumentara. Antes de que las multitudes crecieran, se retiraba. Antes de que la oposición se intensificara, se retiraba. Antes de que el peso de su misión se afilara, se retiraba. Esto nos dice algo crucial. Jesús no esperaba a perder la alineación para volver a la quietud. Volvía a ella de manera preventiva. Guardaba ese estado interior como algo esencial, no opcional. Los evangelios describen a Jesús yendo a lugares solitarios muy temprano en la mañana, mucho antes de que alguien más estuviera despierto. No eran solo momentos de recuperar energía por cansancio. Eran momentos de recentrarse. Al apartarse del ruido antes de que pudiera moldearlo, Jesús se aseguraba de que su conciencia permaneciera anclada en unión en lugar de reacción. Este ritmo importa. La mayoría intenta orar después de estar abrumado. Llega a la oración cargando urgencia, estrés y ruido mental, esperando que la oración deshaga lo que ya se acumuló. Jesús hace lo contrario. Entra en la quietud antes de que el ruido gane autoridad. Por eso su vida pública fluye con tanta claridad. No se recalibra constantemente frente a otros. No procesa incertidumbre en voz alta. No negocia decisiones en tiempo real. Las decisiones ya están resueltas por dentro. Otro aspecto poco observado en la práctica de Jesús es la duración. Los evangelios mencionan a veces que pasaba noches enteras en oración. Eso no significa que habló durante horas. Significa que permaneció presente el tiempo suficiente para que capas más profundas de resistencia, miedo o distracción salieran y se disolvieran. La quietud toma tiempo. La mente no se aquieta instantáneamente. El cuerpo no suelta la tensión por orden. El corazón no rinde el control de inmediato. Jesús permitió tiempo para ese proceso. No se apresuró hacia la claridad. Confiaba en que la claridad surgiría naturalmente a medida que la resistencia se suavizara. Esa paciencia es esencial. La espiritualidad moderna a menudo trata la quietud como técnica, algo que intentas brevemente y abandonas si los resultados no aparecen rápido. Jesús trata la quietud como un lugar donde permaneces hasta que la alineación regresa. No fuerza resultados. Espera a que la conciencia se asiente.
Otro detalle clave es la comodidad de Jesús con el silencio. El silencio no lo amenaza. No se siente vacío ni incómodo. No lo llena con palabras para tranquilizarse. El silencio no es ausencia para Jesús, es intimidad. Es donde escuchar se vuelve posible. Esto contrasta fuertemente con cómo se experimenta el silencio hoy. Muchas personas interpretan el silencio como abandono o inactividad, pero Jesús lo experimenta como comunión. Es donde la sensación de separación se disuelve. Por eso Jesús puede responder con tanta calma en momentos de crisis. Su vida interior ya fue moldeada por una familiaridad larga con la quietud. El silencio no es territorio extraño, es hogar. Jesús también practica un compromiso selectivo. No responde a cada demanda que le hacen. No sana a todos de inmediato. No se explica ante cada crítico. Estas decisiones no son estratégicas, son alineadas. Se mueve cuando la claridad interior da permiso y permanece quieto cuando no lo da. Este es un aspecto crucial de la unión, saber cuándo no actuar. La alineación produce discernimiento. El discernimiento protege la energía, y la energía protegida permite que la presencia permanezca intacta. La vida de oración de Jesús, entonces, no es un compartimento de su existencia. Es el fundamento de todo lo demás. La quietud no es algo que hace ocasionalmente. Es algo a lo que vuelve con regularidad para que todo lo que haga fluya desde unión y no desde esfuerzo. Esto no es elitismo místico. Es realismo espiritual. Jesús sabe que sin volver continuamente a la quietud, incluso la misión más sagrada puede deslizarse hacia el desempeño. Incluso un llamado divino puede distorsionarse por la urgencia si la conciencia no está anclada. Así que vuelve, una y otra vez, no para pedir poder, sino para permanecer alineado con Él. El punto de entrada práctico, quietud y silencio. Llegados a este punto, algo se vuelve inevitable. Si la oración es alineación y no persuasión, si la unión se vive y no solo se pide, y si Jesús entraba repetidamente en este estado por medio del retiro y la quietud, entonces la pregunta ya no es si esto importa. La pregunta se vuelve intensamente práctica. ¿Cómo entra una persona realmente en este lugar? La respuesta que Jesús da no es compleja, pero exige algo que la vida moderna resiste: quietud, silencio, no como técnicas que dominar, sino como condiciones que permitir. La quietud no es ausencia de movimiento, es ausencia de resistencia interior. El silencio no es solo ausencia de sonido, es suspensión del comentario mental, la corriente interminable de explicaciones, evaluaciones y resultados imaginados que normalmente llenan la conciencia. Por eso el silencio se siente incómodo para muchos. Cuando el ruido externo se detiene, el ruido interno se vuelve audible. Suben pensamientos, surgen emociones, se revela tensión y, en lugar de permanecer presentes, la mayoría corre a llenar el espacio otra vez, con palabras, música, listas de oración o distracción. Pero Jesús no llena el silencio, permanece. La quietud, en este sentido, no es algo que haces, es algo que dejas de hacer. Dejas de ensayar, dejas de planear, dejas de defenderte, dejas de narrarte la vida a ti mismo. No empujas los pensamientos, pero tampoco los sigues. Los dejas pasar sin apego. Este es el umbral. Al principio, no pasa nada dramático. La mente se va, el cuerpo se inquieta, surge el impulso de hablar. Esto es normal. La quietud expone cuán habituados estamos a la actividad. Jesús no trata esta inquietud como un problema. Permite que se agote por sí misma. Con el tiempo, si permaneces, algo empieza a cambiar. La urgencia se suaviza. El cuerpo se asienta. La mente se desacelera. No porque lo forzaste, sino porque ya no necesita desempeñarse. Y en ese asentarse, la conciencia se profundiza. Te vuelves presente no solo a Dios, sino a ti mismo, a lugares de miedo, control y expectativa que normalmente permanecen ocultos bajo el movimiento. Ahí es donde comienza la alineación. La quietud no produce respuestas inmediatas. Produce espacio. Espacio para que la conciencia se ensanche. Espacio para que escuchar ocurra. Espacio para que la unión se sienta, no solo se teorice. Por eso Jesús no instruye a la gente a hablar primero. Les instruye a entrar, a cerrar la puerta, a permanecer en secreto. El punto de entrada no es verbal, es interior. El silencio también es donde la oración deja de ser sobre resultados. Cuando te sientas en quietud sin agenda, ya no estás intentando usar la oración para conseguir algo. Simplemente estás presente. Y la presencia en sí transforma. No porque cambie circunstancias al instante, sino porque cambia cómo las habitas. Esto es profundamente contracultural. La mayoría de los sistemas te enseñan a acercarte a Dios con intención,
Metas claras, necesidades articuladas, peticiones estructuradas. Jesús te invita a acercarte con disponibilidad, con apertura, con disposición a permanecer sin controlar el encuentro. Por eso el silencio se siente arriesgado. No hay guión, no hay garantía de experiencia, no hay progreso medible. Y, sin embargo, ahí vivía Jesús. La quietud no es retirarse de la vida, es prepararse para reingresar a la vida alineado y no reactivo. El silencio no es desconexión, es atención sin interferencia. Desde este lugar, la oración se vuelve menos hablar y más reconocer, menos esfuerzo y más consentimiento. Conscientes a la presencia, conscientes a la alineación, conscientes a ser formado en lugar de dirigir. Con el tiempo, pueden surgir palabras, pero surgen de forma distinta. Ya no están impulsadas por miedo o urgencia. Se sienten resueltas, enraizadas, sin esfuerzo, y a menudo son menos que antes. No porque la oración haya disminuido, sino porque la separación sí. La quietud y el silencio no son prácticas avanzadas reservadas para místicos. Son la puerta ordinaria que Jesús asume cuando habla de la oración. Que se sientan extrañas dice más de los hábitos modernos que de la dificultad espiritual. Entrar en la quietud no requiere perfección, requiere paciencia. El silencio no exige vacío, pide honestidad. Y cuando permaneces el tiempo suficiente, sin prisa, sin llenar el espacio, empiezas a reconocer algo silenciosamente profundo. No estás intentando llegar a Dios. Estás permitiéndote notar donde ya estás. Aprender a quedarse en el umbral. Hay un momento en la oración que a pocos se les enseña a reconocer, y sin embargo casi todos lo encuentran. Ocurre después de que el ruido empieza a bajar, después de que la urgencia se afloja, después de que la mente deja de empujar con tanta fuerza. No pasa nada dramático. No llega ninguna revelación. No habla ninguna voz. En cambio, hay una sensación sutil de casi paz, casi claridad, casi descanso. Este es el umbral. La mayoría no se queda aquí. El umbral se siente ambiguo. No es esfuerzo ni resolución. No te recompensa con consuelo inmediato. Y como se siente improductivo, el instinto es pasar de largo, hablar otra vez, pedir otra vez, pensar otra vez, hacer algo. Pero Jesús no se apresura a cruzar este espacio. Aprender a quedarse en el umbral es uno de los aspectos más difíciles y más transformadores de la oración. Requiere resistir el impulso de terminar la experiencia. Te pide permanecer presente sin exigir resultado, explicación o sensación. En el umbral, la mente comienza a buscar significado. Quiere etiquetar lo que está pasando. ¿Está funcionando esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No debería sentir algo ya? Estas preguntas no son malas, pero son prematuras. Nacen del mismo hábito que la oración pretende suavizar, la necesidad de controlar el proceso. Quedarse en el umbral significa permitir la incertidumbre sin retirarte. Jesús modela esta postura a lo largo de su vida. No fuerza claridad antes de que esté lista. Espera, escucha, permite que el tiempo se despliegue. Esta paciencia no es indecisión, es confianza. El umbral es donde se forma la confianza. En este espacio, ya no estás impulsado por el miedo, pero tampoco estás anclado todavía en certeza. Es incómodo porque te quita los soportes familiares de urgencia y resultado. Sin embargo, es precisamente aquí donde la alineación se profundiza. Quedarse no significa esforzarte por mantener la quietud. Significa volver con suavidad cuando la atención se va, una y otra vez, sin frustración, sin juicio propio. Cada regreso es un acto de consentimiento. Cada instante de quedarse refuerza el reconocimiento de que no necesitas forzar conexión. La conexión ya está presente. Con el tiempo, algo sutil cambia. El umbral deja de sentirse como una pausa y empieza a sentirse como hogar. Te preocupas menos por lo que la oración produce y más por lo que revela. Notas que la claridad a menudo no llega como una respuesta repentina, sino como un asentarse silencioso. Las decisiones se sienten más ligeras. Las respuestas se sienten más simples. El debate interno se desvanece. Por eso Jesús puede permanecer en silencio bajo presión. El silencio, para él, no es evasión, es residencia. Vive en el umbral, entre acción y quietud, entre habla y silencio, entre cielo y tierra. Y desde ese lugar, solo se mueve cuando el movimiento está alineado. Aprender a quedarse en el umbral también cambia cómo vives fuera de la oración. Te vuelves más lento para reaccionar. Te sientes menos obligado a explicarte. Te sientes más cómodo con no saber de inmediato. Eso no te debilita, te estabiliza. El umbral te enseña que la alineación no siempre se anuncia. A veces se siente como nada. Pero en esa nada,
la resistencia se disuelve. Y cuando la resistencia se disuelve, la unión se vuelve tangible. La mayoría se va del umbral demasiado pronto porque confunde la quietud con ausencia. Jesús muestra que la quietud suele ser la señal más clara de presencia. Y una vez aprendes a quedarte, la oración deja de ser algo a lo que entras ocasionalmente y se vuelve algo que llevas continuamente. Empiezas a reconocer el umbral en todas partes, en pausas, en esperas, en silencios, en momentos en los que parece que no pasa nada. Ahí es donde la alineación sigue haciendo su obra. A estas alturas, algo puede haber cambiado, no dramáticamente, no ruidosamente, sino silenciosamente. Y eso es importante, porque los movimientos más profundos de Dios rara vez llegan con urgencia. Llegan de la manera en que siempre llega la alineación, suave, constante, sin exigencia. La oración, como Jesús la vivió, nunca estuvo destinada a ser agotadora. Nunca estuvo destinada a sentirse como convencer, esforzarse o estirarse a través de la distancia. Debía sentirse como regreso. Regreso a la quietud. Regreso a la presencia. Regreso a un lugar donde ya no necesitas probar, actuar o persuadir. Lo que Jesús muestra, por su silencio, sus retiros, su autoridad calmada, es que el poder no viene del esfuerzo. Viene de la unión. Y la unión no empieza con palabras. Empieza cuando te detienes el tiempo suficiente para notar que ya está siendo sostenido. No tienes que dominar esto. No tienes que perfeccionarlo. No tienes que sentir algo especial para que sea real. Solo tienes que estar dispuesto a volver. Vuelve al aposento. Vuelve a la quietud cuando el ruido te arrastre. Vuelve al silencio cuando el miedo intenta empujarte con prisa. La oración no termina cuando dejas de hablar. En muchos sentidos, ahí es donde por fin comienza. Y quizá lo más importante que recordar es esto. Nada de lo que has escuchado se trata de hacer más. Se trata de hacer menos. Menos forzar, menos aferrarte, menos narrarte cada momento de la vida. Jesús no vivía ansioso por los resultados. Vivía atento a la alineación. Y desde ese lugar, todo lo que hacía tenía peso, claridad y paz, aun cuando el camino era difícil. No está siendo invitado a escapar del mundo. Está siendo invitado a habitarlo de otra manera. Desde la quietud en lugar de la reacción. Desde la conciencia en lugar del miedo. Desde la unión en lugar de la separación. Así que, mientras este momento se cierra, no hay nada que tengas que decidir, nada que tengas que resolver, nada que tengas que aplicar de inmediato. Deja que lo que se asentó permanezca asentado. Deja que lo que se suavizó permanezca suave. Y cuando vuelvas a la oración, ya sea con palabras, en silencio o simplemente con conciencia, recuerda esto. No estás intentando llegar a Dios. Estás aprendiendo a reconocer dónde ya estás. Ese reconocimiento es suficiente.